Bienvenidos a un episodio más de su podcast A la Verdad con sus Derechos. El día de hoy hablaremos sobre la contradicción de tesis 3/2019 emitida por el Pleno en materia administrativa del Segundo Circuito en el país. Nos acompaña la maestra Julia María del Carmen García González, magistrada federal que participó en esta importante sentencia que trata sobre el derecho al medio ambiente sano. Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 14 de su podcast A la Verdad con sus Derechos. El día de hoy tenemos una sentencia que es de avanzada, es una resolución, es una contradicción de tesis 3/2019 emitida por el Pleno en materia administrativa del Segundo Circuito, y tenemos una invitada de lujo para que nos exponga esta sentencia. Carolina, bienvenida. ¿Puedes presentar a nuestra invitada? Por supuesto. La invitada de nuestro día de hoy es la maestra Julia María del Carmen García González. Bienvenida, es un placer tenerte con nosotros. Julia es toluqueña, evidentemente, orgullosamente mexiquense. Tiene estudios en licenciatura y en Derecho, cursados en la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, con mención honorífica. Ha participado en seminarios y diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto de la Judicatura Federal, en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Ha sido ponente en múltiples congresos, seminarios, impartido conferencias y capacitaciones, todas vinculadas con derecho constitucional, derechos humanos y perspectiva de género. También ha sido catedrática en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Escuela Federal de Formación Judicial, e ha impartido diversas capacitaciones en materia de género en tribunales locales de la Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Tlaxcala, Coahuila, Veracruz y Puebla. También laboró en el gobierno del Estado de México y obtuvo premio a trabajos de investigación vinculados con el servicio público y el segundo premio al desempeño destacado en el servicio público. En el año de 2000 ingresó al Poder Judicial de la Federación como secretaria de tribunal en diversos tribunales colegiados especializados en materias administrativa y penal. Fue designada magistrada de circuito en 2009 al resultar vencedora del tercer concurso de oposición libre para la designación de magistradas y magistrados de circuito, cargo que actualmente desempeña adscrita al primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito con residencia en Naucalpan. Además, también fue presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, asociación civil, cargo para el que fue elegida en el periodo 2019-2020 y reelecta 2020-2021. Actualmente es directora nacional de género en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUFET, formando parte de la primera mesa directiva que fue electa a través de la votación directa de las y los socios juzgadores. Bienvenidos, mi querida Julia, y bueno, ¿quién mejor que tú, que fuiste la encargada de la elaboración de esta contradicción de tesis, para hablarnos un poquito de la materia ambiental, cómo surge, qué pasó, cuáles eran los criterios y qué es lo que determina el Pleno en esta sentencia tan relevante? Bienvenida, los micrófonos son tuyos. Gracias. Gracias, saludos a todas y todos. Desde luego siempre empiezo estas posibilidades de interacción con el agradecimiento por la preocupación y por la posibilidad de acceder a estos espacios de difusión tan importantes y tan relevantes para quienes nos dedicamos a los temas vinculados con los derechos humanos. Una de las obligaciones que tenemos quienes tenemos alguna responsabilidad desde nuestros espacios de toma de decisiones es precisamente colaborar con la difusión en la medida de nuestras posibilidades. Fíjense que este es un criterio que en lo particular me parece que es interesante. Hace poco tuvimos la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y generalmente cuando se acercan estas fechas es cuando volteamos a ver las problemáticas concretas, pero no tendría que ser una fecha para solo conmemorarla o solo recordar esos grandes pendientes a propósito de este 5 de junio, sino que en realidad hay mucho más de trasfondo y mucho más de relevante en criterios de esta índole. Entonces, les cuento que esta contradicción de tesis surgió entre 3 tribunales colegiados en materia administrativa del segundo circuito,
que tenemos residencia en el Estado de México, concretamente en los tribunales administrativos tenemos nuestra residencia, nuestra sede en Naucalpan de Juárez. Estuvo a discusión un tema vinculado con el medio ambiente, aunque cada tribunal llegó a conclusiones totalmente distintas. Aquí lo relevante, me parece, es que pudimos consensar una postura donde advertimos que a final de cuentas, al margen de lo que decidiera cada tribunal, lo verdaderamente trascendente es cómo esto estaba impactando en los temas ambientales. Desde luego, para llegar a esa conclusión, nos nutrimos en gran parte de mucha de la doctrina constitucional que ha estado ya construyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito de estos temas, pero tratamos también de dar un paso más en esta protección. Entonces, es así que surge la contradicción. Fueron 3 tribunales los que estuvieron en esta contienda de criterios. A partir de ello, bueno, pues en algunos asuntos se decidió que las partes quejosas no habían allegado pruebas suficientes, pero en otro más se dijo que, bueno, pues el juez podía allegarse de algún elemento de convicción, y finalmente esto es lo que se retomó. Por una parte, hablamos, y eso lo vamos a charlar o lo vamos a abordar ahora un poco más adelante, bueno, pues de estas teorías que se vinculan con el medio ambiente, ¿no? Hay una teoría androcéntrica, una teoría biocéntrica y una teoría ecocéntrica. A partir de ese contexto, bueno, pues el siguiente paso fue analizar que este derecho al medio ambiente tiene una dimensión individual, pero también tiene una dimensión colectiva que exige la participación no solo de las personas y no solo del Estado, sino que tiene repercusiones para absolutamente todas las personas, que ya seamos físicas, personas físicas o individuales, para las personas jurídicas colectivas, para los entes públicos y los entes estatales, de modo que va a tener un espectro de impacto en propiamente todas las personas. Y a partir de ello, bueno, pues analizamos algunos de los principios en materia ambiental que deben privilegiarse cuando se juzgan este tipo de asuntos. Y ya finalmente llegamos a esta conclusión en cuanto a que las y los juzgadores federales, cuando se trate de asuntos en donde estén involucrados temas ambientales, no pueden resolver solo por la falta de pruebas. Es decir, no pueden desestimar las acciones individuales o colectivas por el hecho de que no tengan pruebas suficientes, como ocurre tratándose de otros grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, cuando hablamos de perspectiva de infancias, cuando hablamos de perspectiva de género o cualquier categoría sospechosa a que alude el artículo 1 constitucional. Sabemos que quienes juzgamos tenemos la obligación de hacer ajustes razonables. Entre otros, bueno, pues esos ajustes razonables suponen que si yo advierto una tremenda inequidad, una desproporción, una abierta asimetría entre las partes, me toca tratar de reducir esas brechas de modo tal que genere un piso, voy a decirlo de manera muy coloquial, un piso lo más parejo posible, de modo que entonces las partes verdaderamente accedan a la justicia. Y entonces, precisamente en aras de ese principio pro natura, ¿no? Recordemos que hay el principio pro homine o pro persona, prefiero, es más incluyente decir que es pro persona, o el principio indubio pro reo, que por muchos años tuvimos en la mente, o este principio indubio pro víctima o indubio pro operario, cuando hablamos de trabajadoras, bueno, pues también hay un principio pro natura, ¿no? Hay que tratar de resolver los asuntos conforme a una visión que verdaderamente proteja esos recursos naturales, porque las personas somos un elemento más de ese medio ambiente. Entonces, bueno, más o menos así fue que surgió esta discusión. Se llevó al pleno de circuito y salvo algunas consideraciones que se estimó pertinente incluir, salió por unanimidad de votos, es decir, todos y todas estuvieron de acuerdo con esta propuesta. Revisando la resolución, hay varios puntos como que me parece relevantes que nos explicaras, por ejemplo, un poquito en este tema del daño ambiental. Los asuntos surgen a partir de autorizaciones, 2 me parece que fue para elaboración de conjuntos urbanos. Entonces vienen los quejosos y dicen, oye, a mí esto me va a afectar. Y se analiza la parte del interés legítimo, ¿no?
Entonces había como varios criterios. En uno decían, bueno, a ver, yo vengo y te quiero demostrar mi interés legítimo como vecino. ¿Y cómo te voy a acreditar que soy vecino? Uno llevó por ahí un recibo de pago de predial de algo y otra documental. Y creo que aquí afinan varias cuestiones porque al final precisamente dan una amplitud a este sentido de cómo tiene que ser la actitud del juzgador frente a asuntos de esta naturaleza para determinar que efectivamente se cuenta con interés o no. ¿Podrías abundarnos un poquito más o menos cómo surge estos antecedentes para que nuestro auditorio entienda a qué nos estábamos refiriendo? Claro. Fíjense que, como ocurre sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Es muy común que las autoridades, tanto municipales como estatales, emitan autorizaciones, pero sabemos que esas autorizaciones, por ejemplo, imaginen, para construir 2, 3, 4,000 casas, obviamente van a generar un impacto. Y nos referimos a un impacto en cuanto a qué. En cuanto a la infraestructura, es indispensable que un conjunto urbano de cierta repercusión, digamos, en cuanto al número de habitaciones o de casas que se van a ofrecer, bueno, pues tenga infraestructura, provea de servicio, ¿no? Tienes que tener agua suficiente, formas de desecharla, drenaje, etcétera. Pero además, bueno, pues esto impacta en el medio ambiente en la medida en que necesito vialidades suficientes para que desahoguen todo el tránsito vehicular, para que no hagamos verdaderos tapones, ¿no? En las entradas y las salidas. Es increíble que vemos conjuntos urbanos donde tienen una callecita de entrada y una de salida, por ejemplo. Y entonces todo este escenario fue advertido por los vecinos cuando se autorizó a determinada empresa, a determinadas personas, no era una empresa, eran unas personas en individual, se les emitió una autorización de este tipo. Se supone que una autorización de este tipo está precedida de múltiples dictámenes, en este caso de impacto ambiental, ¿no? Tienes que saber cuál va a ser el impacto al medio ambiente y además debes cumplir con medidas de mitigación si fueran necesarias o de algún otro tipo de medidas precisamente para tratar de aminorar en la medida de lo posible ese impacto ambiental que va a generar. Entonces, los vecinos se percatan de que a estas personas les han dado ya estas autorizaciones y empiezan precisamente a cuestionar. Ahora, vamos a recordar muy rápidamente que hasta antes de la reforma a la ley de amparo, que actualmente no rige, la de 2013, la única forma que teníamos de acceder al juicio constitucional era a través del interés jurídico, es decir, donde yo tenía que acreditar ser titular de un derecho, pero además que había un acto de autoridad que estaba lesionando esa titularidad de ese derecho que me corresponde, ¿no? Ahora, en la nueva ley de amparo, a partir del 2013, nos da la posibilidad, y obviamente junto con la Constitución, que también fue reformada para ello, nos da la posibilidad de acudir a un juicio constitucional alegando tener un interés legítimo. ¿Qué supone el interés legítimo? No supone que soy titular de un derecho, ¿no? La titularidad solo se da en el jurídico, pero sí supone que formo parte de un grupo diferenciado de la sociedad o de la colectividad que tiene un derecho, en el jurídico es un interés, es un derecho subjetivo, ¿no? Mientras que para acá tengo un derecho objetivo, es decir, hay un derecho que está ahí y formo parte de una colectividad que está resintiendo un agravio diferenciado. Entonces, a partir de ese agravio diferenciado, es que yo puedo decir, bueno, es que yo soy vecino de esta comunidad, yo vivo cerca, yo utilizo estas vías, yo tengo la posibilidad o no de que impacte, por ejemplo, en el tema del agua. Veamos ahora mismo la situación en el norte, ¿no? O sea, creo que Daniel está en Monterrey, si mal no estoy. Bueno, es un tema gravísimo, ¿no? Es un tema que de verdad nos tendría que ocupar y preocupar de manera prioritaria. Entonces, las personas que están, digamos, a los alrededores de este conjunto urbano, pues desde luego saben que forman parte de un grupo diferenciado, ¿no? No es un habitante de Monterrey, no es un habitante de Yucatán, forman parte de una colectividad, de un grupo que probablemente se va a ver afectado por esas decisiones de la autoridad que autorizó
no recuerdo el número exacto, pero vamos a poner 2,000 casas, ¿no? ¿Por qué? Porque 2,000 casas implican la necesidad de contar con drenaje, con agua potable, con luz eléctrica, con los residuos, ¿no? También este es un tema importantísimo. Todo centro urbano genera una cantidad de residuos importante. Hay que tener rellenos sanitarios, hay que tener quienes van a recolectar la basura, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se percatan de ello en uso de ese interés legítimo, acuden al amparo. Entonces eso, insisto, les da la posibilidad de formar parte de un grupo diferenciado que conforme a un derecho objetivo van a resentir una afectación de alguna manera que va a repercutir en su esfera de derechos y que esa posibilidad, esa categoría diferenciada les legitima para acudir al amparo. Pero está excelente la manera en la cual lo describiste. Sin embargo, para los jueces o bien en la práctica, vemos que cuesta trabajo el acceso para que entre al estudio o bien inclusive admita la demanda el juez de distrito por la defensa de esos derechos difusos o derechos colectivos o derechos que son de esta colectividad. Entonces, creo que la contradicción lo explica, así como tú lo estás comentando, ¿no? Es una afectación, inclusive ya no es directa, puede ser indirecta, en la que yo voy a tener siempre y cuando pertenezca a la colectividad. Sin embargo, ¿por qué nos costará tanto? A un grupo diferenciado, porque aquí hay que hay que además añadir esto. Yo puedo reclamarlo en lo individual, ¿no? Claro. O sea, yo podría decir, yo formo parte de un grupo diferenciado que conforme a un derecho objetivo estoy resintiendo un perjuicio concreto, materializado a través de un acto de autoridad y eso me legitima para acudir al juicio de amparo, por ejemplo, ¿no? Pero en entonces lo puedo hacerlo individual o puedo juntarme con los demás, ¿no? Y las demás personas, los demás vecinos, las demás vecinas, etcétera. Y entonces vienen las acciones colectivas, pero también puede ser en lo individual, ¿eh? Porque se sigue desarrollando las sentencias desde la parte donde, digamos, que se describe la cuestión del grupo diferenciado de la colectividad, y luego entra un estudio en donde comienza a ser la diferenciación muy filosófica sobre lo que somos los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos algo al respecto que es muy interesante? Pues fíjense que este proyecto en particular se prestó para traer a colación y poner sobre la mesa justo que es me parece que de los grandes temas que subyacen en este derecho al medio ambiente. Hay tres posturas, digamos, tres posiciones en relación con los temas ambientales. Hay una postura androcéntrica, donde se piensa que las personas, ¿no? Y androcéntrica se refiere a los hombres, pero bueno, vamos a asumir que también nos incluye a las mujeres, ¿no? Entonces hay una postura androcéntrica que asume que las personas somos dueñas de todo, ¿no? Que tenemos la posibilidad de llegar y hacernos de los recursos naturales sin ningún límite y sin ninguna restricción. De modo que los recursos naturales no importan, sino que lo que importa son las personas. Y entonces, precisamente en esta postura androcéntrica, lo que se dice es que mientras las personas estemos bien, vamos a llamarlo así, fíjense que esto es hablar de la dimensión axiológica, de por qué esto es valioso o no es valioso, ¿no? Entonces, en esta postura androcéntrica, ya les insisto, las personas seríamos el centro del universo, ¿no? Todo está aquí para servirnos, todo está aquí para que nos sirvamos de los animales, de las plantas, del agua, de la tierra, de todos los seres vivos que nos acompañan. Después hay un punto de vista biocéntrico. Este biocéntrico, bueno, ya tiene una concepción un poco más solidaria y más global en la medida en que dicen, bueno, pues es que es casi igual de importante las personas y los temas ambientales, ¿no? Las cuestiones biológicas. Pero finalmente hay una postura ecocéntrica donde lo que se propone es decir, bueno, es que los seres humanos, las personas, no somos más que un elemento más de todo ese medio ambiente. Y entonces
nada nos legitima o nada nos da la autorización, por llamarlo de alguna manera, para acabar con el medio ambiente, ¿no? O sea, porque hay quien dice que es una postura totalmente egoísta esta de la androcéntrica, porque es olvidar, por un lado, los millones de años de evolución, gracias a los cuales tenemos las especies, la biodiversidad, los climas, el medio ambiente, todo lo que confluye en los temas ambientales. Y ahora mismo lo seguimos sufriendo, ¿no? Ya hablábamos de las sequías en el norte, pero hace unos días acá en la Ciudad de México hubo una granizada que no habíamos visto en años, ¿no? Y entonces como estos cambios, este efecto invernadero, este tema de la capa de ozono, etcétera, tarde o temprano nos va a pasar la factura, porque es absolutamente cerrado, me parece, esta idea o esta postura de que somos los únicos que importamos en el planeta. No es así. Tenemos que tratar de preservar ese equilibrio y tener conciencia absoluta de que somos una parte más de toda esa evolución y que se supone que si somos los seres pensantes, ¿no? Y eso lo pongo entre comillas, tendríamos que tener un absoluto compromiso por los temas ambientales, es decir, porque todas las especies, porque no solo está en juego nuestra supervivencia, sino la supervivencia misma de toda la vida como la conocemos, ¿no? Eh, los desiertos, los glaciares, los bosques, las selvas, los océanos, etcétera, todo tiene repercusión. Entonces, estas son las tres grandes posturas cuando hablamos de la dimensión axiológica del medio ambiente. A mí hay otra parte también que me llama por ahí la atención de la resolución que nos gustaría mucho que nos explicaras. Se supone que sabemos, como de manera general, las características que tiene el acto administrativo, ¿no? Pero en particular, este tipo de permisos, como un buen acto administrativo, tiene esa presunción de legalidad, ¿no? Hay que empezarnos a cuestionar si efectivamente esto es así, ¿no? Porque bien nos damos cuenta que desafortunadamente a partir de esta perspectiva que tenemos de que todo nos pertenece, pasamos por alto muchas veces cuestiones que deberían de revisarse con más cuidado tratándose de asuntos ambientales. ¿Cómo desarrollan esta parte y qué nos podrías decir precisamente de esa presunción de legalidad de este tipo de permisos, que además no es el único? Vemos que que hay obras todos los días que se supone y que al final terminan frenándose porque resulta que no se hicieron los protocolos o las pruebas de daño como realmente deberían de hacerse. Fíjense que aquí empezamos con un tema donde hemos advertido desde el derecho algunas tensiones, ¿no? Y entonces me parece que aquí el tema relevante es que cuando advertimos esas tensiones, porque efectivamente la administración pública trabaja sobre la base de ciertos principios. Se supone que actúa siempre en aras de velar por el bienestar colectivo y entre otras cosas, por eso se presume que los actos que emite se ajustan a la ley, que cumplen con con todos los requisitos, que tienen los estudios previos, los dictámenes, las factibilidades, etcétera. Y entonces para destruir un acto de esa naturaleza es indispensable, bueno, pues allegar los elementos tanto probatorios como argumentativos para revelar que ese acto de autoridad, no, vamos a destruir su presunción de legalidad. Eso por una parte. Por otra parte, esto empieza a entrar un poco en tensión cuando hablamos, por ejemplo, de los temas ambientales, porque en estos temas ambientales ya les platicaba yo que conforme a ciertos estándares internacionales, estos temas ambientales deben ser vistos bajo algunos principios rectores mínimos. Y entonces uno de estos principios rectores mínimos en materia ambiental es el principio, bueno, para empezar, el pro natura. Yo tengo que resolver cuando esté en litis alguna discusión que involucre temas ambientales, debo resolver a favor de la naturaleza, ¿no? Primero. Y entonces, bueno, ¿qué tal si tengo un acto que se presume legal, que se presume constitucional y válido, y tengo a alguien que me está afectando precisamente un tema como el medio ambiente? Me parece que en digamos, en esta delgada línea de los equilibrios, bueno, pues habría que
precisamente razonar que esa presunción desde luego va a subsistir, pero que de algún modo podría tener menor rigor cuando estén involucrados temas ambientales, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ello, bueno, me imagino que ahora vamos a hablar de estos principios, porque estos principios lo que exigen, y como lo decía Daniel, pues nos exigen una visión distinta, menos formalista, menos exigente, menos rigurosa, para hacer justiciable este derecho. Este derecho está ahí, está reconocido en nuestro artículo 4 constitucional, está reconocido en múltiples instrumentos internacionales, de modo que no solo es un derecho de fuente nacional, sino también de fuente internacional. Y acá lo relevante es cómo lo hacemos efectivo, ¿no? Porque incluso en esta ejecutoria que citamos de la Suprema Corte, me gusta cuando dice, es que estos temas tienen que ser reales, tienen que ser efectivos y eficaces, porque de lo contrario solo estaríamos hablando de poesía constitucional, de buenos deseos, ¿no? O sea, esta es no es una carta de buenos deseos, ni es una carta de buenas intenciones. Es una exigencia indiscutible para que ciertos criterios rigoristas, bueno, pues empiecen a ser desplazados por criterios mucho más vanguardistas, mucho más protectores, mucho más accesibles para las personas. Y justo ahí, ¿no? Es a donde podemos advertir que, bueno, es verdad que sí, tu acto sigue presumiéndose legal, si eres una autoridad, pero no va a tener yo lo voy a poner así, no va a tener una presunción tan robusta, porque lo que está en discusión es un tema que amerita la mayor de las salvaguardas, como es el tema ambiental, ¿no? Oye, es muy... Pero te interrumpí, Carol. No, tú primero, luego yo. Es muy interesante lo que mencionas y la sentencia, como ya algunos de los principios lo señalaste, el principio indubio pro natura, el principio de participación ciudadana. O sea, comencé a leer la sentencia, obviamente, comenzando con el principio de precaución. Entonces dije, ah, caray, estos principios no los había yo Es un escuchado. principio de máxima precaución, o sea, no es un principio de precaución, es un principio de máxima precaución. Háblanos un poquito de estos principios como tal, porque se enumeran en la sentencia. Cuesta, digo, no, los lees y lloras, ¿no? Dices, no, pues qué bien, ¿no? Sin embargo, para hacerlos efectivos como tal, yo no los recuerdo haber visto en alguna otra sentencia. Máxima precaución, el principio indubio pro natura, el principio de participación ciudadana. Entonces, ¿cómo hacerlos efectivos? ¿Qué le toca al juez para que estos principios realmente se puedan salvaguardar? Muy bien, fíjense bien. De entrada vamos a hablar de este principio indubio pro natura, ¿no? Fíjense que estos principios en general derivan de convenciones internacionales, concretamente en Río de Janeiro en 2016, aquí les tengo el dato, se suscribió la Declaración Mundial de la Unidad de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza acerca del Estado de Derecho en materia ambiental. Y precisamente hay un capítulo que habla de los principios generales y emergentes para promover y alcanzar la justicia ambiental. Aquí nada más abro un paréntesis mínimo. Vean la trascendencia que tiene. Todas las personas debemos tener acceso a una justicia ambiental, es decir, a que mi medio ambiente se preserve en las mejores condiciones posibles, porque impacta, fíjense que aquí voy a empezar a meter temas de género que me encanta, porque este tema ambiental impacta negativa y desproporcionadamente en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la masculinización de los espacios de poder, pero hablamos de la feminización de la pobreza. Y cuando hablamos de la feminización de la pobreza, entre otras cosas, obedece a que los temas ambientales afectan particularmente a las mujeres y a las niñas, por ejemplo. Ya, cierro paréntesis y entonces sigo. Entonces, el principio pro natura, ¿qué supone? Y se los leo textual para que no vean que es invento mío. Dice, en caso de duda, ¿no? O sea, ni siquiera requiero prueba específica, ni siquiera requiero prueba contundente
No requiero tener absoluta seguridad de cómo se va a dañar el medio ambiente. En caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisiones deben ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente. Así de simple, ¿no? En caso de duda, yo preservo el medio ambiente. Digo, me parece que es clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer principio del que podríamos hablar en materia ambiental. Después vamos a hablar del principio de máxima precaución. ¿Qué implica el principio de máxima precaución? Que cuando está en discusión algún tema de estos derivado de un acto de autoridad, yo tengo que asumir que le va a causar un daño al medio ambiente. Oye, pero es que si talamos estos árboles, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero a lo mejor sí. Y entonces, aun cuando yo no tenga prueba suficiente, insisto, contundente, experta, que dé absoluta certeza de cuál va a ser el impacto de que talemos hectáreas enteras, razonablemente yo sé que eso va a generar un perjuicio adverso o un efecto adverso en el tema ambiental, y entonces en la máxima precaución tengo que paralizar, tengo que tomar medidas cautelares, ¿no? Suspensiones. En el amparo hablamos de suspensiones de oficio y de plano, ¿no? Me parece que los temas ambientales requerirían suspensiones de oficio y de plano, por ejemplo, ¿no? Recuerden que esta procede en los casos que prohíbe el artículo 22, en los casos parecidos, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, la materia ambiental es tan relevante que amerita una protección de esa envergadura, ¿no? Entonces, medidas cautelares, yo tengo que paralizar todos aquellos actos que puedan, fíjense lo que estoy hablando, que puedan originar un daño ambiental. Y habrá quien diga, oye, pero es que el daño ni está probado. Por eso es la máxima precaución, porque lo protejo de entrada, porque puede ser que ni siquiera nos toque ver los resultados, ¿no? Imagínense los bosques, los manglares que talaron en Quintana Roo, etcétera. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a la naturaleza de alguna manera recuperar ese medio ambiente? Hay daños ambientales que terminan siendo casi irreversibles, ¿no? Piensen en las mineras del norte del país que de repente y con las manos en la cintura pueden tirar todos sus desechos a los ríos y dañan comunidades enteras, ¿no? O piensen en tengo muchos ejemplos, ¿no? No, Pero este tema de las mineras puede ser muy, muy evidente cómo es que no les importa. Y aquí volvemos a lo mismo. Vean este tema de, espera un segundo. Vean este tema de cómo tenemos que protegerlo porque no sabemos hasta cuándo va a terminar la afectación. Entonces, en ese momento, el principio de máxima precaución implica toma todas las medidas que privilegien el medio ambiente por encima de cualquier cuestión técnica, ¿no? Este más bien es un tema en cuanto a la eficacia, a la seguridad convictiva que tengo, ¿no? Porque habrá quien diga, es que ni siquiera está probado que esté causando un daño. Tú tienes que presumir que sí lo está causando y que por eso tomas esas medidas. Entonces ya hablamos del indubio pro natura, ya hablamos de este principio de máxima precaución. Hay que hablar también del principio de razonabilidad y flexibilidad, que es un poco lo que decías, Daniel, ¿no? O sea, si me pongo muy estricta, muy estricto cuando admito un amparo, por ejemplo, pues difícilmente voy a permitir que estos derechos sean justiciables, ¿no? ¿Quién me va a probar? ¿No? Decía una ejecutoria de la Corte que tengo que probar que me sirvo del ecosistema afectado. ¿Cómo probó eso? ¿No? Por eso es que aquí tratamos de dar un pasito más adelante y decir, bueno, entre otras cosas, lo puedes hacer, ¿no? Con este tema de la adyacencia, ¿no? Que tanto vivo no en un entorno adyacente al que estaría siendo afectado, ¿no? Y ya fíjense que hace poquitito la Suprema Corte acaba de sacar otros criterios también en materia ambiental y ya lo abre un poquito más, ¿no? Este tema de, bueno, puedes alegar ser vecino, puedes alegar que te sirves de
de los servicios ambientales que te genera determinado espacio, determinada actividad, etcétera. Y entonces eso ya tendría que ser suficiente. Tenemos que entonces juzgar estos casos con flexibilidad, porque, insisto, si fuéramos muy rígidos y muy estrictos, nunca estos casos serían justiciables. Y aquí lo importante, a partir de este principio de flexibilidad, es cómo dejamos atrás esos formulismos rígidos y abrimos, digamos, esta posibilidad de que estos derechos se defiendan a través de las vías jurisdiccionales. Solo por comentarles este dato que me parece interesante, hay países que tienen tribunales especializados en materia ambiental. En este país hay una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia ambiental, que la verdad es que desconozco, nunca he visto un fallo de esa sala, pero, por ejemplo, el Poder Judicial Federal no tiene, se supone que las y los jueces de distrito en materia administrativa, ¿no? Entra ahí la materia ambiental, Claro. pero en realidad no hay una formación particular, específica, concreta, en estrictos temas ambientales para justo dejar atrás un poco estas formas pues muy cerradas de ver Rígidas. acceso a la jurisdicción, ¿no? Fíjate que el TEMEC maneja su capítulo ambiental Ajá. y exige su cumplimiento, así como tiene el capítulo laboral. Y creo que, bueno, todavía los gringos no nos han subido a ningún panel internacional por este capítulo. Sin embargo, es interesante la visión, obviamente, que se tiene y que nosotros tal vez no la tenemos como deberíamos de tenerla, ¿no? Sí. Oye, y no nos han subido porque en el trasfondo lo que hay es una cultura estrictamente capitalista, extractivista, ¿no? O sea, tú llega y acaba con mis recursos, claro, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con Latinoamérica? ¿Qué es lo que ha pasado con África? Llegan determinados países, arrasan con los recursos, no les importa en qué condiciones, no les importa en qué situación están dejando el medio ambiente, ¿no? Mientras obtengan el capital para seguir lucrando por allá, pues no creo que les importe mucho, ¿eh? Entonces, en realidad, a quien nos debería importar es a quienes resentimos, claro, y no porque no lo resientan, porque yo no vivo en Monterrey, lo resiento porque sé que algún día, si no hacemos lo necesario, esto va a repetirse o a replicarse en muchos otros lugares, por ejemplo, ¿no? Y que se va a volver insostenible, ¿no? Que también creo que es hacia donde van estos temas. Oye, Julia, fíjate que, bueno, veía y me parecen extraordinarios cómo abordan el estudio del asunto, cómo lo van desarrollando, porque en realidad creo que sensibilizan y mandan este mensaje de lo importante que tiene que ser, ¿no? O sea, lo del indubio pro natura ante la duda, a ver, estoy con que haya la posibilidad de que se pueda afectar, no me tienes que probarla, que sí se va a dar, que la prueba de daño, no, a ver, es posible, es factible que suceda, te protejo, ¿no? Y suspendo de plano y después investigo. Yo tampoco había escuchado este principio en materia ambiental y me parece extraordinario. Me faltaría, creo que, un El poquito de el de la prevención. participación ciudadana nos Y el de falta, prevención ¿no? también, ajá. Ajá. ¿Nos Bueno, podrías ahondar un poquito? es que si se fijan, van Están relacionados, íntimamente, así es, van ¿no? íntimamente ligados unos Sí. con otros, porque por un lado ya dijimos, bueno, indubio pro natura en caso de duda, en beneficio de la naturaleza. El de máxima precaución, en caso de algún acto que pudiera generar alguna posibilidad de impacto negativo, medidas cautelares, todo lo que se necesite. No requiero prueba expresa, no requiero prueba contundente, basta que exista esa posibilidad. Y en automático activo esa obligación que tengo de privilegiar el medio ambiente, ¿no? Desde este principio de la máxima precaución. Debo actuar con la mayor diligencia para proteger estos temas de la naturaleza. Después decíamos este principio de precaución, bueno, pues que implica igual tomar medidas en ese momento para tratar de detener el impacto. A veces, fíjense, ya no solo es tratar de detenerlo, porque revertirlo le puede tomar a la naturaleza siglos, ¿no? Piensen en eso. Una de mis amigas participó en
la discusión de este asunto de Tajamar, de los manglares, y me platicaba que se les allegaron algunos dictámenes periciales, obviamente por expertos de fuera, digamos los expertos de fuera, los que verdaderamente traían el compromiso con el tema ambiental, y decían que no tenían seguridad siquiera de cuándo iban a poder revertir ese daño ambiental, ¿no? O sea, pueden pasar generaciones enteras y que ese daño ambiental no logre, digamos, como revertirse de manera automática. Entonces, por eso la necesidad de que las acciones sean contundentes y eficaces e inmediatas. Entonces, también esto se vincula un poco con este principio de precaución, ¿no? O sea, tienes que privilegiar sobre todo este tipo de escenarios. No sabes hasta cuándo va, sobre todo en la dinámica social que tenemos ahora mismo, ¿no? Somos millones y millones, miles de millones de personas. El daño ambiental que causamos, la huella de ozono, ¿no? Hay que leer y ocuparnos un poco de todos estos temas de cómo cada persona generamos un costo ambiental para el planeta, la huella de ozono que vamos dejando. ¿Cómo es que podemos revertirla? Fíjense que cada año se hace un estudio de hasta cuándo, digamos, eran suficientes los recursos naturales para mantenernos como humanidad. Y generalmente en julio, agosto, nos hemos acabado los recursos del año. Ustedes chequen esos datos y es muy interesante porque esto supone una sobreexplotación que no está siendo racional. Entonces, en este tema de la racionalidad, de cómo racionalizar el uso de los recursos, bueno, pues entra también este tema del principio de precaución. Y finalmente, hablamos del principio de participación ciudadana. Deben reconocer, deben privilegiarse, deben darse las posibilidades para que las personas interesadas participen, se involucren, incluso apoyen tomando decisiones en materia ambiental, ¿no? Desde luego que pasa como con el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, ¿no? Me tienes que dar información y me tienes que dar información especializada, profesional, técnica, experta, para que a partir de ello verifiquemos si ciertas actividades suponen o no un peligro, un riesgo ambiental, y precisamente para fomentar la sensibilización y la participación de la población. O sea, vamos a autorizar una carretera, ¿no? No voy a hablar de las obras tan controversiales que ahora mismo existen, pero, ¿no? ¿Qué es lo que quieres, ¿no? ¿Cómo es que tú quieres participar en este tema ambiental? Desde luego fomentando esta postura ecocéntrica, donde hay que recordarnos todos los días que no somos más que una especie más, que no tenemos la posibilidad de adueñarnos, ni de disponer, ni de decidir acerca de todas las formas de vida que coexisten con nosotras y nosotros, y eso exigiría que actuáramos con mucho más respeto y con mucha más mesura tratándose de los temas ambientales. Entonces, estos son los 4 grandes principios que se desarrollan en esta ejecutoria, porque hay más, pero para efectos de lo que se estaba decidiendo, únicamente analizamos estos 4. Y bajo estos cuatro principios, ustedes le dicen a los jueces en 4, se emiten 4 tesis, ¿verdad? 4 jurisprudencias. Sí. En las que, pues bueno, es como quitar un poquito esos candados que hemos venido teniendo en los juicios de amparo, ante lo que ya también mencionabas, este rigor a veces, ¿no? Estas excesivas formalidades para que muchas veces impiden que los asuntos se puedan resolver de fondo, ¿no? Entonces, hemos comentado en varios episodios con las dos posturas, ¿no? Porque normalmente nuestros invitados son esta parte de la sociedad civil que se queja mucho de los juzgadores porque los juzgadores no resuelven, porque ponen trabas y porque creo que este caso en particular es muy importante hacerlo notar porque es la otra parte y la otra cara de la moneda, ¿no? Que no todos los tribunales de México, no todos los tribunales del país y no todos los juzgadores a nivel estatal, local, federal resuelven de la misma forma. Estamos ante un cambio de paradigma, un cambio de chip en el que tenemos que flexibilizarnos, como bien dices, y hacer que cada día tengamos más resoluciones como esta, Julia. ¿Qué le dicen al juez? ¿Qué le dicen a los jueces de distrito a través de esta ejecutoria?
Bueno, de entrada, y hablando de cargas probatorias, ¿no? Lo que decimos es, bueno, es verdad que hay una presunción de que los actos son legales y son válidos y son constitucionales. Sin embargo, dado lo relevante del tema que está inmerso, que en este caso es el derecho a un medio ambiente sano, bueno, pues le decimos a la autoridad, para empezar, le revertimos una carga probatoria y le decimos, si tú afirmas que tu acto es que está respetando todos los estándares ambientales, que no va a tener repercusiones, que estás ordenando medidas de mitigación suficientes e idóneas, pruébalo, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado, así, bueno, es un poco este tema que se hace, por ejemplo, en temas médicos. Fíjense que opera una reversión de las cargas probatorias. Hay reglas generales, ¿no? Si yo afirmo, tengo que probar, y quien niega no tiene que probar a menos que su negativa encierre otra afirmación, ¿no? Es, digamos, la regla básica de cómo se distribuyen las cargas probatorias. Pero recordemos que ya ha habido criterios últimamente que se han venido construyendo a partir de esta gran reforma en materia de derechos humanos, y entonces estas cargas probatorias empiezan a, de alguna manera, revertirse en algunos casos. Por ejemplo, en materia médica, si yo digo es que a mí no me dieron una adecuada atención médica, entonces, por los principios de facilidad y de proximidad probatoria, ¿quién me puede probar que la atención médica que recibí fue la idónea y la de calidad y la que se ajusta a todos los estándares? Pues la autoridad. Entonces acá, con un poco con esa mentalidad, hacemos la misma operación de decir, bueno, yo estoy diciendo que tu obra no está respetando los estándares, no está protegiendo al medio ambiente, y entonces, si tu autoridad ya tienes dictámenes, ya tienes anuencias de factibilidad, etcétera, pues prueba con qué están respaldadas, ¿no? Porque lo que sí no se vale es de esos dictámenes de media hoja, así de, ¿y dónde están las pruebas expertas? ¿Dónde están las opiniones de las y los peritos, ¿no? Que pudieran darnos luz acerca de verdaderamente qué tanto está impactando uno en el tema ambiental. Entonces, por eso, a partir de estos principios de facilidad y de proximidad probatorias, le decimos a la autoridad, pues es que quien tiene que probar que estos actos no violan el derecho ambiental o no ponen en riesgo el medio ambiente, pues eres tú, ¿no? Entonces eso me parece que esa reversión de carga probatoria es muy, muy trascendente, porque hay que empezar a litigar así, ¿no? O sea, hay que empezar a poner sobre la... Es que en gran medida mucha gente se queja, y entiendo, la verdad, ¿no? Estos criterios rigoristas, exigentes, de repente todavía medio como de la quinta época, y no es porque la critique, sino porque, bueno, pues mucho se ha avanzado en estas posibilidades de hacer justiciables los casos, ¿no? O sea, los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tienen el gran pendiente de cómo permitimos que a través de las vías jurisdiccionales se hagan efectivos. Y entre otras cosas suponen o exigen, ¿no? Que quien los litiga, pues de repente diga, mira, estos son los criterios, estos son los estándares internacionales, estos son los compromisos que este país ha asumido a nivel global, ¿no? Cómo esta sentencia o este acto los está incumpliendo, porque eso obligará a quienes juzgamos o nos obligará a dar una respuesta desde esa posición. Entonces, si a mí vienes y me litigas un asunto con estos argumentos, yo de entrada me tendré que poner a estudiar si no los manejo o no los he visto, ¿no? Entonces, también es un poco, si se fijan, un crecimiento paralelo. En la medida en que veamos buenos argumentos, pues razonablemente esperaríamos que los tribunales empecemos a dialogar jurisprudencialmente, como dicen por ahí, a partir de estos criterios. Entonces, bueno, entonces hay que plantearlos, hay que proponerlos, hay que litigarlos, ¿no? Y bueno, pues habrá juzgados que les digan, juzgadoras y juzgadores que les digan que sí, habrá quien diga que no, pero bueno, pues hay que ir avanzando para ir tomando decisiones, de modo que pues lleguen a los órganos terminales que finalmente me parece que sí tendríamos que estar privilegiando
de manera muy destacada estos temas. Hay que subir el nivel, en A pocas ver, ahí palabras. vas tú, que eres el que, pues, de la parte litigante siempre es como, ¿no? Totalmente de acuerdo. Son cosas que nos falta mucho a los litigantes, muchísimo, muchísimo. Hay muy buenos y excelentes abogados, pero habemos muy medianos y muy malos. Entonces, esa parte es totalmente cierta. Necesitamos subir el nivel y ya con esos posicionamientos obligar a que el juez o la autoridad nos resuelva, como tú dices, con base a esos posicionamientos. Pero yo por mi parte te agradezco mucho el tiempo que nos has brindado. La realidad es que nos has compartido el conocimiento de cosas que no tenemos tal vez en el diario, que no tenemos en la agenda, que obviamente todos los días vivimos porque no somos el centro del universo, ya nos dijiste, tenemos que desde ahí, desde esa óptica, aprender a cambiar el chip. Y bueno, por mi parte, muy agradecido porque te des este tiempo para poder platicar de este tipo de asuntos. Sí, y bueno, yo Gracias. también, Julia, agradecerte y además, bueno, es algo que te lo he reiterado en cada ocasión que nos vemos, además de una admiración profunda. Creo que eres de las impartidoras de justicia y sobre todo de las mujeres profesionistas que realmente generan esta situación de cambio, ¿no? Muchas gracias por darnos tiempo de hablar temas tan importantes y después, en otra ocasión, me va a gustar mucho que nos amplíes un poquito ese paréntesis que hiciste en relación del medio ambiente y cómo nos afecta directamente a las mujeres, ¿no? No sé si tú quieras despedirte con algún mensaje para el auditorio. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Julia. Nos afecta desproporcionadamente a las mujeres y eso hay muchos datos, pero bueno, eso se los dejo para que quien tenga interés pueda checar. Hay que ver lo que dicen unas mujeres, las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las sequías, particularmente, sobre todo en zonas no urbanas, en zonas rurales, supone para las mujeres el empleo de mucho más tiempo porque son quienes van y buscan las 2 cubetas de agua y son quienes se hacen cargo de la limpieza, de la preparación de la comida, etcétera. Entonces vean cómo hay un impacto diferenciado clarísimo, ¿no? Rotundo y contundente. Bueno, eso por en cuanto al paréntesis. Y en cuanto a lo otro, bueno, desde luego, después de reiterar el agradecimiento, sí invitar a su auditorio a que nos interesen verdaderamente estos temas ambientales. Estos temas ambientales pasan por un compromiso individual, por un compromiso personal, donde tengo que cuestionarme cuántos desechos estoy generando, ¿no? Qué tanta huella de ozono le dejo. Por ejemplo, les cuento cosas cercanas. En esta casa tengo un hijo y una hija de cierta edad. Bueno, es un pelear cada que compran una botella de agua, ¿no? Así, no compren botellas desechables, ya tienen todos los termos aquí, porque ese tipo de accioncitas, ¿no? Son las que verdaderamente revelan este compromiso. Lo hemos hablado desde el ámbito jurisdiccional de cómo es que el medio ambiente es algo tan importante que debemos tener esa conciencia y esa humildad de saber que no somos las personas dueñas por completo del entorno. Al contrario, somos un elemento más y lamentable y tristemente somos el elemento que está terminando con los